Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Buenas tardes para todos, estamos en un nuevo Distintos Parecidos, día miércoles, y planteamos un nuevo debate. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Fer, Gastón? ¿Qué tal, Fer? Bueno, Marcelo, bien. ¿Todos bien? Bien, por suerte bien. Bueno, hoy vamos a hablar de empleo, desempleo, subempleo. Hace algunos días nomás se conocieron números acerca de esta situación, tanto a nivel nacional como provincial, y todo eso nos vamos a estar preguntando hoy. ¿Qué significan estos números? ¿Cómo ha sido desde hace algunos años hasta ahora? ¿Qué está pasando con el empleo joven, con el trabajo en negro? Son varias preguntas las que nos vamos a hacer hoy. Y seguramente muchos los interesados también de que van a querer estar al tanto para saber cuál es la situación actual en Mendoza con respecto a los números de desempleo, con respecto a los distintos tipos de empleo, empleo en negro, empleos part-time, full-time. ¿Alcanza con un part-time? Bueno, todo este tipo de preguntas vamos a tratar de ir resolviéndolas en el transcurso del programa. Bueno, también tener en cuenta que más allá de los datos numéricos, existe una mayor cantidad de personas que no les alcanza con un solo trabajo y tienen que salir a buscar otro trabajo. Todo esto vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Con todos estos datos vamos a ir haciendo preguntas para que los invitados puedan respondernos y de esa manera generar el debate aquí en Distintos Parecidos. Presentamos el tema y presentamos a nuestros invitados del día de hoy para la charla en Distintos Parecidos. Yo creo que este año Argentina va a volver a crecer, después de 5 años, va a volver a crear trabajos, va a mejorar los salarios, va a bajar la inflación, va a bajar el déficit y por tanto va a crear las bases para un crecimiento más sólido, más sostenido, con un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Todos estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, Marcela, en tratar de cuidar los puestos de trabajo que tenemos. Intentaremos ayudar a que ninguna empresa cierre. Eso es lo que todos querríamos. Y por supuesto mucho más a que vengan nuevas o crezcan las que tenemos. Pero la realidad es que hoy, por suerte, en la Argentina está creciendo el empleo. Empleo te trae lo mejor. Levantate a las 4 de la mañana y ser el primero en la fila, porque si no te comes un garrón de 4 horas y llegás para el final. Tenemos miles de empresas para que dejes tu currículum. Mentira, lo único que te dan son unos volantes de mierda para que cargues tu currículum por internet. Tú no puedes trabajar hasta que no te haya prometido pagarte el salario mínimo. Está bien. Prometo que en lo sucesivo le pagaré el salario mínimo. Ponle la torta. Eso está bien. Pero las propinas serán para mí. Quítale la torta. Bueno, en la presentación el Chavo y introduciendo otro concepto, el salario mínimo. Concepto que es importante, más allá del concepto, ¿no? Que todos estamos pensando en el salario mínimo, seguramente es una de las preocupaciones. Vamos a arrancar el debate, vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Están con nosotros Alejandro Jofré, subsecretario de Empleo de la provincia. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá. Y buenas tardes. Y Roberto Reutemann, profesor docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Casa. ¿Cómo está, Roberto? Muchas gracias por estar aquí. Solidaridad con el pueblo mexicano. Ya Tal que apareció cual. el Chavo hoy. Sí, tal cual, por supuesto. Sí. La verdad que ha sido un gran golpe nuevamente para los hermanos mexicanos. Bueno, hablemos de lo que pasa acá. Hace algunos días se conocieron nuevos números en cuanto a empleo. Y se habla de que el desempleo, la tasa de desempleo en la provincia bajó un 3,7%. ¿Qué nos dice este número hoy, actualmente? Bueno, hay una, para los que son alumnos diciendo programas de la universidad, siempre les decimos, el concepto de desempleo y empleo es un concepto que está cuestionado desde la OIT para abajo, digamos, como concepto, porque los instrumentos con los que se mide, básicamente la encuesta permanente de hogares o la encuesta de condiciones de vida, que en la provincia, que sigue las normas que está establecido el comité de expertos de la OIT, subestiman siempre la cantidad de gente empleada, subestiman el desempleo. Si han sido encuestados, se van a dar cuenta de que si una persona trabajó una semana antes
una hora por lo menos, ya no es desempleado. Pero este no es un tema ni de Mendoza ni de la Argentina, es un tema mundial, digamos, se está cuestionando. ¿Qué es lo que es el desempleo? ¿Qué es lo que es una persona desempleada? Una persona desempleada es aquella persona que, siendo parte de la población económicamente activa de una sociedad, o sea, teniendo una edad que en general es entre 16 y 65 años, depende del país, quiere trabajar, busca trabajo y no lo encuentra. Bien. Entonces, no es solamente que no tenga trabajo, es que además lo esté buscando. Porque si no está buscando trabajo, no forma parte de la población económicamente activa, en una parte que se llama efecto desaliento o desanimado. Se cansaron de buscar empleo, no consiguieron, tienen los ojos cuadrados, tanto ver televisión en la casa, sino que una depresión. La Organización Mundial de la Salud considera al desempleo como una enfermedad, porque conduce a situaciones de depresión generalizada, bueno, y grandes complicaciones domésticas. Siempre para medir se tomaron estos valores, Sí, la sí, intencionalidad siempre. Sí, esa es la gran defensa que tienen los institutos de medición, que dice, mire, es lo que llevamos, si cambiamos el método de medición, ¿cómo hacemos para enganchar una situación con otra, digamos? Claro, entonces claro, es muy para difícil, comparar, obvio. es muy difícil ensamblar, ¿no? Entonces, le digo, esa cifra del desempleo, Mendoza siempre ha tenido tradicionalmente una cifra de desempleo más baja que la del resto de la Argentina. Claro. Y nosotros siempre le decimos a los alumnos, ustedes miren subempleo demandante, no tanto miden desempleo. ¿Por qué? Acá el subsecretario me va a corregir o corroborar. Porque el subempleo demandante son aquellas personas que trabajan menos de 35 horas, ¿no?, a la semana y quisieran trabajar más y buscan más trabajo. Porque también hay un subempleo que es no demandante, hay gente que trabaja menos de 35 horas y no quiere trabajar más. No quiere trabajar más que ese tiempo, le es suficiente ese tiempo, sea porque privilegia tareas domésticas o porque no tiene ganas, digamos. ¿Y aquel que busca trabajar más de 36 horas porque necesita, efectivamente, o porque... Por lo que sea, por lo que sea, lo no, desea, eso digamos. no se mide, Entonces, digamos. Busca, ¿no? Busca completar aumentar la jornada laboral la que tiene, pasa mucho con empleados públicos, por ejemplo, con docentes, ¿no? Casos más o menos típicos, digamos, en ese sentido. Entonces, eso es una persona desempleada, es una persona que, estando en edad de trabajar, teniendo las capacidades, las habilidades para trabajar, más calificación, menos calificación, busca trabajo y no lo encuentra. Bien, eso desde la parte técnica podríamos estar hablando. Claro. Ahora paso a la provincia, ¿sí? ¿Qué pasa hoy con ese número? ¿Qué representa hoy para el Estado provincial el 3,7%? ¿Y qué se puede leer entre líneas, ¿no?, en cuanto a los datos que se desprendieron del INDEC? Mira, nosotros lo que vemos es que venimos saliendo de un proceso bastante fuerte de un parate en la economía, lo cual los índices de desempleo van de la mano de la actividad económica de una provincia. Mendoza venía muy castigada en lo que es el sector de las pymes. El sector agrícola había tenido una caída muy fuerte a raíz de que no podían colocar sus productos fuera del país. Tenían un dólar que no les permitía exportar y obviamente que esa venta les generara cubrir los costos acá en Mendoza. Y teníamos una provincia bastante deprimida en este sentido. Tener un 3,7% a nosotros no nos marca un antes y un después, porque en realidad estamos hablando de números que en una economía macro, o sea, vista de afuera, traemos a una persona de afuera que nada más lee los indicadores, es bueno, o sea, no estamos hablando de un porcentaje inferior a lo que se considera la desocupación estacional, una desocupación casi permanente en la economía, con lo cual sí seguimos apuntando a la registración del trabajo, que es uno de los flagelos más grandes que hay, por lo menos en lo que es Argentina y Latinoamérica en general. Trabajo en negro sería eso. Trabajo no registrado, trabajo en negro. Para ponerlo en términos así que claro, lo bueno, entendamos. trabajo en negro, sí, tiene toda una connotación que prefiero decir. No, está bien. Trabajo no registrado. Está bien técnicamente, pero para que se pueda entender a veces. Bueno, esto en América Latina está por arriba del 45%, en Mendoza estamos por debajo del 30%, pero también es una estimación, como están diciendo, que bueno, es susceptible de cómo se mire, ¿no? Pero entendemos que por ahí la política tiene que apuntar más a los esquemas de registración para que también produzca competitividad dentro del mercado, porque obviamente una empresa que trabaja o tiene trabajadores en negro tiene mejor competitividad y legalmente, obviamente, no es la competitividad que uno busca, pero
compite con empresas que sí están registradas y bueno, obviamente tiene una ventaja comparativa. Perfecto. Ahora, la forma también de medir es en base a las encuestas que estábamos Tal hablando cual. recién. Sí, por la encuesta permanente de hogares. En realidad lo toma la ADEIE, que es el órgano provincial que empezó a funcionar hace 1 año y medio. En realidad estaba desmantelado, se ha vuelto a medir en Mendoza con mediciones propias. Esa dirección se está desarrollando y sí, obviamente hay una forma de medición universal que es la que se sigue. Te pregunto porque en realidad que los números estén dentro de los términos normalizadores, por decirlo de alguna forma, un poco de ruido me hace, porque bueno, yo por ejemplo vengo revisando redes sociales de búsqueda laboral y me he encontrado con una situación que realmente es bastante desesperante. Hay personas que inclusive se postulan para trabajar gratis el primer mes con tal de que los tomen algunos trabajos. Yo creo que la situación hoy por hoy en Mendoza está en situación de crisis. Claro, sin embargo, en este análisis que hizo el INDEC, lo que decía es que hay menos personas buscando trabajo. Digo, ¿hasta qué punto eso es tan real en cuanto a la realidad? Cuando salimos y vemos en la calle que sí se está buscando trabajo. Lo que está pasando, y es muy fuerte en ese sentido, es que las empresas están demandando un nivel de trabajador que no hay. Eso es lo que está pasando. ¿Qué estarían demandando a las empresas? Profesionales. No sé si profesionales, pero sí gente técnica Sí. idónea en algunas, Tareas, algunas actividades que hoy no las hay en Mendoza. No en cuanto a profesión en sí, sino una capacitación o un conocimiento del trabajador que no tienen de dónde tomarlo. A ver, voy a tomar un ejemplo del esquema que tiene la provincia económico. La provincia de Mendoza, un poquito menos del 50% es comercio. Sí. Una persona que se dedica al comercio tiene muchísima menos capacitación o muchísima menos incidencia o valor agregado en su formación que un ingeniero en petróleo. Claro. Ahora, si yo les pregunto, Mendoza, ¿dónde está apuntando? ¿Cuál es el sector productivo que mayor diferencia hace a la economía? Es el petróleo. Entonces, y lo sabemos por egresados de acá mismo de la universidad, un chico que está estudiando petróleo, en los últimos años ya están contratando, las empresas ya los van tomando, ya los van buscando para incorporarlos al sistema. Ahora, yo también soy docente acá en la Facultad de Derecho de la universidad y abogados cada vez se requieren menos porque se ha sobrepoblado el mercado. Claro, entonces. eso también. La desocupación no va solamente de la mano de alguna política económica en particular, sino con una mala orientación de años. Estamos hablando de la estructura educativa de la Argentina que no capacita o no brinda las herramientas para que los chicos que entran a la universidad tengan empleabilidad. Yo no hablo tanto de desocupación, sino de empleabilidad. Lo que vos estás marcando es que no hay empleabilidad. Mucha gente que tiene una formación X, porque puede ser una persona, un universitario, Claro. pero una persona con una formación X no accede al mercado porque este mercado en particular está expulsando a esos profesionales porque no los necesita. Claro. Hoy el sistema en Mendoza que egresa 1,5 abogados por día, les hablo de eso porque es la materia con la que más estoy familiarizado, está expulsando abogados del sistema porque no los necesita. Entonces, obviamente un chico que se recibió hoy de abogado se va a encontrar con un panorama muy complejo, pero no tanto por el sistema económico, que puede o no ser, o sea, no lo voy a analizar en esto, sino más bien en que la educación que recibió, la formación que recibió, no le sirve para incorporarse al mercado laboral. Claro, sí, inclusive también está la situación de aquella persona que está siendo empleada, pero en un trabajo part-time y que no le alcanza para llegar a fin de mes, que ese es otro tema también a tener en cuenta en el tema de las mediciones. ¿Cómo se considera aquella persona que Para tiene agregarte, empleo? mira, vos sabés que leí un titular de un diario digital acá de Mendoza que dice: hay menos desempleo, pero más mendocinos que necesitan un segundo trabajo. Ese era el titular. Claro. Pero vos sabés que hay distintos fenómenos, ¿no? Distintos fenómenos para que tengamos en cuenta lo que está pasando. Por ejemplo, el New York Times, el Social European de hace 2 días saca una estadística de Europa donde dice 10% de nuestros trabajadores son pobres. Hay un fenómeno nuevo, ¿no? Que es que gente que tenga trabajo no tiene ingreso suficiente. La DEIE, de la Dirección de Estadística, yo no estoy de acuerdo que estuvo paralizada hace un año y medio que existe. Es una de las instituciones más prestigiosas de la Argentina,
Puede haber sido manipulado alguna cifra, no me cabe la menor duda, como el INDEC, pero tiene buenos equipos técnicos en general. Ahora tienen buen equipo técnico también. Me parece que la Dirección de Estadísticas y Censos de Investigaciones Económicas de la provincia de Mendoza ha establecido que una familia tipo necesita una canasta básica de 13.000 y pico pesos para vivir en la provincia de Mendoza por mes, ¿no? Y cuando vos tomás el sueldo promedio o el sueldo mínimo, por ejemplo, está en 9.000 establecido por la Nación, ahora va a pasar a 10.000. Ahí tenés el caso de lo que vos decías, por ejemplo, con números oficiales, te quiero decir, ¿no? Sin hablar de otras cosas. La segunda cuestión que está pasando son, como decía acá el subsecretario Alejandro, que el factor más tipos de desempleo, digo, está haciendo un esfuerzo por poner una cosa más en términos acá. El primer desempleo más importante que hay en el mundo es ese que se llama estructural, que es el que él describía. Hay una oferta por parte de las empresas que quieren determinada calificación para trabajar y no está siendo satisfecho por las personas que desean trabajar, digamos, ¿no? El segundo, hay uno que se llama estacional también, ¿no es cierto? En el sentido de que los podadores en la vid trabajan en un determinado momento, los cosechadores en un determinado momento. Bueno. El tercero es lo que él decía como natural dentro de un sistema, que siempre Keynes, ¿no?, decía, bueno, un 3, un 4% de desempleo, es como natural, ¿no? Es como gente que está desplazándose de un lugar al otro, cosa que otros le llaman friccional. ¿Qué quiere decir? Y vos hablabas de San Luis, te fuiste a vivir a San Luis, entonces tu novia se queda sin empleo porque va con vos, digamos, hasta que consiga, ¿no? Ese tipo de cosas, o cambiaste, o te cansaste, estás buscando otro, no te gusta el que tenés, ¿no? O te echaron, qué sé yo, pero el más pesado dentro de, o sea, el que más explica la situación de desempleo es el tema de el estructural, la diferencia de capacitación entre los requeridos y ¿Y lo ahí que cuál es el rol del realmente Estado? se... Digo, porque Ese en su es central, momento, es central. lo escuchaba Kirchner hace unos días decir, bueno, en su momento bajó la tasa de desempleo, pero porque se apeló al empleo público. Ahora estamos intentando cambiarlo. ¿Fue ese una manera de salir de ese desempleo estructural o no? Sí, pero no. A ver, Bien. son dos temas distintos lo que estás planteando. Perfecto, sacaron la duda. Hay un tema que es rol del empleo público en el mundo, digamos, sería un tema. Y otro tema que es rol del Estado en la capacitación de la gente para mejorar su empleabilidad. Son dos temas distintos. Digamos. Claro, pero Son ¿no dos se temas utilizó distintos. mal en su momento? O sea, yo el creo que querer zafar una cosa con la le otra. ha servido mucho más a los capacitadores que a los que fueron capacitados, me parece, los programas de capacitación en la Argentina en general. Bien. ¿No? Nosotros en la universidad además siempre tenemos un vicio, que es que queremos enseñar lo que sabemos, no lo que la gente necesita saber. Claro. Claro. Me quedo me quiero quedar con un dato que dijiste vos justamente, que dijiste que a nivel en Europa hay un importante porcentaje que gente que necesita 2 empleos, no le alcanza con uno. O sea que hay una crisis global, si se quiere, en cuanto a esto. Claro, en el mundo entero está en crisis el empleo. En el mundo entero, el empleo que conocimos, ¿no es cierto?, en el siglo XX, y en la primera mitad del siglo XX y después en la segunda mitad del siglo XX no existe más. Ese señor trabajador que sea con la oficina de correo, que entraba como cartero a la oficina de correo, pasaba a trabajar detrás del mostrador, con el tiempo era jefe de la oficina y su sepelio lo pagaba el sindicato y la obra social de correo y telégrafo, no existe más. Ni en Japón, donde había una lealtad hacia el lugar del trabajo y estaba mal visto que una persona cambiara de trabajo, ni en Japón existe eso. Es más, lo que existe son profesiones nuevas, al estilo de busca empleo, ¿no? Suponete, ustedes los jóvenes, gran parte de su tiempo lo dedican a aprender a hacer una entrevista, lo dedican a aprender a preparar un currículum, lo dedican a cosas que no nos hubiéramos imaginado. Claro. O sea, el empleo tradicional que conocimos, el del postfordismo, el del fordismo, digamos, el de la sociedad industrial, es el que se acabó, es el que no... Que ya fue reemplazado en gran parte también por máquinas también, que es otro tema que... Además de eso, lo que crece en el mundo es una cosa que se llama precarizado, que son trabajadores, informales precarios. Precarizado es una expresión que usa un señor que se llama Guy Standing, muy citado por el Papa Francisco, que le llama descartable a este sector de la población. Bien. Descartable, que de eso también tenemos que hablar.
Bueno, nos vamos a ir al primer corte, vamos a seguir hablando, por supuesto, de empleo. Ya nos fuimos al mundo, digo, estamos insertos, ¿no? Mendoza, empezamos hablando de Mendoza, pero nos vamos a ir siempre un poco más allá. Recuerden que ustedes pueden participar, estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Vamos a una pequeña tanda y enseguida continuamos con la charla con Alejandro Jofré, subsecretario de Empleo de Mendoza, y con Roberto Reutemann, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya venimos. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando de empleo, desempleo, subocupación, bueno, un poco de todo para poder entender conceptos y para poder entender cosas que a veces no tenemos mucha idea y nos dejamos llevar por los titulares de los diarios, entonces la idea es desandarlos un poquito. Y quiero ir a otro dato, y que es que el 24% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo, y la idea es ver qué son esos problemas de empleo. No sé si se refiere... Alejandro, perdón. No. Sí, sí. No sé dónde tiran que, digamos, que es una En que cuanto problema. a- de Mira, empleo. Lo que hay- tengo un dato Sí. justo. Mira, en Mendoza de 95.000 personas tienen problema de empleo. 15.000 son desocupados, 37.000 subocupados y 43.000 personas son ocupados demandantes. Es decir, que buscan otro trabajo aparte del que tienen. Empleo demandante. Ese es el Ese es el problema. problema de- Es una parte, Exactamente. la otra parte la que señalaba Alejandro, Seguro, que es el sí, sí, flagelo sí. del trabajo en negro, donde tenemos un 30, 32, 25%, que es un espanto. Pero forma parte del problema de empleo, digamos. ¿Verdad? ¿Qué te esto. parece? Ujú. Que no sé si está en la No, cifra en que- este dato no está está. contemplado, pero bueno. Tal cual. A ver, el tema es que respecto al empleo también hay que enmarcarlo en un esquema, lo que hablabas recién, global. La economía en sí, el sistema económico en sí, tiene ciertos defectos muy grandes para incorporar personas al empleo. O sea, eso como marco no existe hoy una salida mundial a este esquema. De hecho, por ahí se pondera el crecimiento que tiene China en cuanto a empleo, cuando hay un salario inferior a los $20. En Centroamérica los salarios son muy bajos. Es decir, en el esquema global, por ejemplo, Argentina es uno de los países con mejor salario a pesar de lo que nos cuesta, ¿no?, ganarlo. Entonces no es algo que vaya o escape a este marco general que tiene el mundo. Obviamente el sistema en sí es más de expulsar gente que incorporarla. O sea, el sistema en el cual vivimos, mundialmente hablando, es un sistema expulsivo. ¿Por qué? Porque en la medida que más gente sacamos del sistema, mayor demanda hay de ingresar al sistema, y eso enriquece el sistema de consumo, bueno, enriquece todo el sistema capitalista, si se quiere. Por eso no se ve, o por ahí como vos decías, no es que uno dice, bueno, estamos por debajo del 4% y no nos preocupa. Sí, nos preocupa y apuntamos mucho más al desarrollo individual. Por eso desde el gobierno nacional se trató o se trata todavía de incorporar gente a través de la capacitación, porque entendemos que ese es uno de los principales inconvenientes que van a tener tanto aquel que tiene su trabajo y quiere tener uno mejor, o el que quiere cumplir más horas. Está bien, vos podés pedir o querés tener un mejor trabajo, pero ¿qué empresa te está demandando? ¿Qué empresa te está buscando? No, la verdad es que... El tema es si se juega con las reglas de las empresas, nada más. Digo, en cuanto a cómo hace una ¿Qué empresa. sería eso? Estoy tratando de buscarle la vuelta. O sea, que en definitiva todo pasa en función de las empresas, en el requerimiento de la empresa, y la gente queda por fuera. Entonces, ¿cómo sería la intervención del Estado ahí para que las empresas también jueguen otro juego más allá de la propia ganancia? No, pero es que yo no te hablo en cuanto a la propia ganancia. Yo lo que te hablo es de que si vos querés producir conserva, vos necesitas un operario que sepa manejar no la conserva o la máquina de conservas que yo he visto, que hay empresas que se están deshaciendo ahora, que tienen una antigüedad de 15 años, ya son obsoletas. Vos necesitas el operario que te maneje la que todavía no está en Argentina, que la están por traer. Bien. Y que esa persona cuando venga acá pierde el empleo. No lo pierde por una cuestión de ganancia, porque vamos a suponer que existiera un sistema económico por el cual vos obligás a la empresa a tomarlo. La pregunta es ¿dónde lo tomás? ¿Lo ponés en un trabajo de menor calidad o lo capacitas y tratás de que pueda manejar esa nueva máquina? El tema es, el sistema educativo le enseñó a esa persona a adaptarse a un cambio.
la gran crisis de los 90 en cuanto a la empleabilidad fue eso, fue que el shock que sufrió mucha gente que con 40, 50 años perdió el trabajo que venía teniendo hacía 20 años con una concepción histórica y familiar de que esa persona empezaba a trabajar en su empleo y se moría trabajando jubilado. Ahora lo que Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo el quiebre de un sistema y la desaparición de un esquema de incorporación de gente a algo todo lo contrario. Claro. Yo vengo de una familia conservera, no conservadora, conservera, de la industria conservera. Cuando era pibe, en una lata de durazno llevaba 30 minutos de mano de obra. Después vino mecanización con empresas que existían en la provincia de Mendoza, que fueron muy buenas. Battistini, Silvestrini, puedo dar los nombres, que hacían exportación a Estados Unidos, Brasil. Estamos hablando de los 60. Gran transformación, pasamos a tener 8 minutos. Con la mayor mecanización, 3 minutos. Claro. De mano de obra por lata de durazno. Hoy estamos en menos de 1 minuto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la masiva incorporación de la informática, las telecomunicaciones, a los procesos productivos y de distribución de bienes y servicios hace que sea expulsor de mano de obra. Claro. Hay otros lugares donde se genera trabajo, ¿no? Pero expulsor de mano de obra. Fíjate vos, yo vuelvo a insistirle, ayer ha estado reunido Naciones Unidas, ¿no es cierto? Ha estado el nuevo presidente de Francia, Macron, con Trump, famosa cosa. Macron a la salida hizo declaraciones y ha sido muy criticado en Francia porque las declaraciones que ha hecho hablan del empleo como obligación, no como derecho. ¿Viste? Claro, la sociedad tal cual. Cambia ahí el cambia paradigma, totalmente del paradigma. Vos fíjate cómo se está debatiendo este tema en el mundo entero, no solo un tema de la Argentina. Digamos. Bien, tenemos comunicación telefónica con Nicolás Fernández, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Nicolás, Fernanda Oviedo te saluda, buenas tardes. Hola, ¿cómo va, Fernando? ¿Todo? ¿Cómo estás? Bueno, estamos hablando de la situación del empleo, el desempleo también en la provincia de Mendoza. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde el movimiento? Bien, nosotros nos parece que estamos en una situación muy complicada, no solo en sino en Argentina en general, ¿no? Bien. A ver, partiendo de que venimos de sufrir la flexibilización laboral y la precarización desde los 90, ¿no? Implementada por Carlos Saúl Menem, orquestadas por Estados Unidos, y que lejos de revertirse en los últimos 30 años, se han mantenido, los diferentes gobiernos las han mantenido, e incluso se han profundizado o intentan profundizarlas, ¿no? Nosotros tenemos hoy una situación en Argentina donde, por ejemplo, el 40% de los trabajadores están en negro, ¿no? Sí. Si vamos a la juventud, precisamente, ese porcentaje se amplía casi al 60%. Es un problema que tenemos en el ámbito privado y en el ámbito estatal, ¿no? Porque precarizan tanto los privados como el propio Estado. El propio Estado precariza en escuelas, en hospitales, ¿no? Y es parte de la flexibilización y la precariedad laboral que venimos sufriendo hace más de 30 años y nadie ha tenido voluntad política de revertirla. Hoy, a nosotros lo que más nos preocupa es la situación de los jóvenes, ¿no? Hoy en Argentina y en Mendoza, para los jóvenes está muy, muy difícil, porque las políticas lo permiten. Hoy, si conseguís un trabajo más o menos en regla en Mendoza, no te digo por experiencia propia, digamos, sí. Todos mis compañeros de trabajo y de facultad lo viven todos los días. Conseguir un trabajo más o menos en regla, en blanco, ¿no? Porque no todos son en blanco, incluso algunos son en gris. Y a los 3 meses te dan de baja, porque el gobierno sigue permitiendo que las grandes empresas, y podemos nombrar a las más importantes de acá del centro, ¿no? En la calle San Martín, en la calle Godoy Cruz y Las Vegas, las grandes empresas, las grandes marcas, toman a los pibes por 3 meses y les dan de baja, porque así se ahorran gastos de seguridad social, ¿no? Gastos de indemnizaciones, de todo, porque hay políticas que los respaldan. Y hoy tenemos el problema de que el gobierno nacional quiere, lejos de revertir esta situación de precariedad laboral, quiere aumentarla con una reforma laboral, que aunque diga hoy que no la quiere implementar, no creemos nada que eso sea cierto. Nosotros creemos que va a intentar meter una reforma laboral después de las elecciones de octubre, imitando lo que está pasando en Brasil. Entonces a nosotros nos preocupa mucho, creemos que es una cuestión clave que tenemos que discutir. Nicolás, ¿qué tal? Gastón Lucero te saluda. Quería consultarte puntualmente por esa propuesta en su momento en las elecciones, que ustedes hablaban de 6 horas
y ganar 25.000 pesos en Argentina. Quería saber si era posible y cómo ustedes creen que podría llegar a ser posible. Bien, sí. Justamente, recién creo, no escuchaba muy bien, pero creo que estaban hablando, si no me equivoco, Reutemann, de que hay menos trabajo, ¿no? Puede ser por el producto de la tecnología, o sea, Sí, que algo así alcancé a escuchar. Sí. Bueno, a nosotros nos parece que si hoy hay menos trabajo o no hay capacidad de generar trabajo, lo que tenemos que hacer es opcionarlo primero. Para solucionarlo tenemos que repartir las horas de trabajo, ¿no? Porque si no estamos condenando a un sector muy grande de la sociedad y sobre todo de la juventud a que no tenga trabajo. Si no proponemos desde el Estado alguna forma que contenga a esa masa laboral que no está incluida en ningún lado. Por eso nosotros proponemos 6 horas de trabajo, un reparto de la jornada laboral, ¿no? Para que se pueda ocupar a toda la población que está en condiciones de trabajar y que quiere trabajar y no consigue trabajo. Lo segundo es un salario que sea equiparable, no equiparable solo a la canasta básica familiar, sino que esté por encima de la canasta básica familiar. No queremos salarios que apenas nos permitan llegar a fin de mes, ¿no? O que estemos rebuscándonos todo el tiempo para ver cómo hacemos para poder pagar las tarifas, ¿no? Sí, Nicolás, Marcelo Sastre te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Igual la pregunta me parece que a donde queremos llegar es cómo lograr que el sector privado, público, el sector empleador en este caso, pueda llegar a tener también las condiciones de llegar a brindar esos sueldos de los que estás hablando. Bien, no es una cosa eso sencilla iba. tampoco. Nosotros creemos que plata sobra en Argentina para poder implementar eso. Creemos que miente la gente que dice que no se puede llevar adelante. Entonces, las empresas que digan que no pueden hacerlo, ¿no? Las grandes empresas que dicen que no pueden pagarle 25.000 pesos de salario a sus trabajadores, primero que abran los libros, ¿sí? Que sean públicos y que demuestren que no pueden hacerlo, porque es mentira que no pueden hacerlo. Después, las pequeñas pymes, las empresas más chicas que no pueden hacerlo, está bien, a esas hay que ayudarlos, el Estado tiene que ayudarlas a que pueda hacerlo. ¿Y de dónde se saca esa plata para ayudarlas? Sobra la plata. Primero creemos que tenemos que dejar de destinar 32.000 millones de pesos todos los años a financiar la educación católica, por ejemplo, a pagarle el sueldo a los curas, a pagarle el sueldo a los seminaristas, por ejemplo. Por otro lado, creemos que tenemos que dejar de pagar la deuda externa y que se investigue para ver qué es realmente lo que tenemos que pagar. Ahí nos estamos ahorrando 300.000 millones de pesos por año también. Por otro lado, el gobierno nos aumenta las tarifas, ¿no es cierto? Recién vengo de pagar la luz y el gas. Pero por otro lado, a las mineras, a las ojeras, ¿no? Les quita los impuestos. Este año el gobierno le ahorró a las grandes empresas 70.000 millones de pesos. Nicolás. Entonces, no es que no hay plata. Nosotros creemos que no la quieren destinar a los lugares donde hace falta, que es para solucionar los problemas de la gente. Bien, Nico, muchísimas... Te agradecemos por la comunicación, se nos está cortando, así que vamos a cortar la comunicación, pero te agradecemos nuevamente por haberte comunicado con distintos parecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Bien, Nicolás Fernández entonces hablaba con nosotros, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Tocando un tema que también hemos Sí. abordado en el transcurso del programa, que es el rol del Estado, que lo tocamos constantemente y que también podríamos llegar a pensar no solamente en el rol del Estado con este tema del empleo, cuando emplea justamente al sector desocupado, que bueno, lo hablábamos también en el corte, ¿no? De la situación que se da por ahí en San Luis, inclusive dentro de la misma provincia, en distintos municipios, pero también hay políticas de Estado que son determinantes en materia de empleo. Por ejemplo, una política de Estado que se me viene ahora a la cabeza, cierra las importaciones de determinadas tecnologías y se ensamblan, por ejemplo, notebook en el sur, que genera muchísima mano de obra. Este tipo de políticas de Estado, ¿ayudan al corto plazo o a largo plazo no sirven? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tipo de políticas? Sí, yo soy un hombre que pertenezco a una corriente de pensamiento que propicia este tipo de políticas, que pensamos que el Estado tiene la obligación, la responsabilidad de trabajar para el bienestar de su población, parte de lo cual es garantizarle a cada ciudadano la posibilidad de tener y ejercer un trabajo digno, ¿no? Fíjate que me parece que es un proceso que se está empezando a dar de nuevo en todos los países del mundo. Y perdóname, otra vez que intente hacer un esfuerzo de ver qué está pasando en el mundo y ya volvemos a la Argentina. Pero vos fíjate,
Si vos tomás el siglo XXI, la nueva característica que tiene desde el punto de vista del crecimiento es que el crecimiento del comercio es mucho mayor que el crecimiento de la producción. Esto es lo que se llama la globalización. Los países se conectan más entre ellos, pero además los países del sur crecen más que los países del norte. China, India, América Latina, como estamos diciendo, de cualquier manera, crecen mucho más que los países industrializados. Por supuesto que crecer el 3% en Alemania no es lo mismo que crecer el 8% en la Argentina, Claro. ¿no? Pero crece mucho más. Esa situación cambia a partir del 2014-2015. Empieza a crecer más la producción que el comercio. Se ha vuelto otra vez al proteccionismo en los países, digamos, no a esta apertura de la globalización, sino que además, después de la crisis del 2008 y después de una pequeña crisis en el 2014, interviene este factor mundial novedoso que es el proteccionismo. Trump en los Estados Unidos es parte de esa emergencia, digamos, que el tipo dice, protejamos los trabajos nuestros, que no se nos vayan a México o a otros lugares, lo que está pasando ahora. Lo mismo pasa en Europa y en la Argentina no. Entonces, yo creo que el Estado tiene la obligación, la responsabilidad, y para eso ejerce la política económica, para procurar que el desempleo sea lo más bajo posible. Bueno, nos vamos a ir a un nuevo corte y quiero dejar ya sobre la mesa algunos temas como el empleo y la mujer y el empleo joven también, retomarlo para el próximo bloque. Recuerden que ustedes pueden participar de Distintos Parecidos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en @dpsnalu y en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Vamos al corte y enseguida continuamos hablando de empleo aquí en Señal. Llegamos al último bloque de Distintos Parecidos y no vamos a perder ni un segundo y nos vamos a ir directamente a empleo joven. Y me queda un poco sonando lo que decías vos, Alejandro, en cuanto a, bueno, hoy hay mucho joven que es universitario que no puede salir al mercado laboral porque no están requiriendo o porque no están formados de la forma que se necesita hoy. ¿Qué se le contesta hoy a alguien que está buscando trabajo, que no lo tiene y que lo necesita? En cuanto a esta situación. Sí, lo que pasa es que si vamos a la necesidad, obviamente te vas a encontrar con una respuesta muy dura. Yo cuando hablamos de desocupación, cuando hablamos de todas estas situaciones, yo sé que es una familia lo que está atrás, yo sé que son proyectos de vida, o sea, no estamos hablando de personas. Por ahí a veces en lo que es la gestión o en lo que es el día a día vemos números, vemos cosas macro, pero atrás de cada esto hay un conflicto y una situación personal. En realidad lo que hay que apuntar, desgraciadamente, es a buscar en una provincia como Mendoza tus matrices productivas, ver dónde uno puede insertarse en esos grupos. Obviamente, un poco referido a lo que tú comentabas a los colegas, hoy en día no es un grupo útil buscar un trabajo como abogado litigante. Habrá que buscar otro perfil dentro del esquema de lo que hay dentro de la abogacía, que no sea el litigante, porque eso es lo que hoy en día está sobreabundando. Entonces, me parece que cada uno dentro de su profesión tiene que andar tanto su ingenio como su formación o su postformación. Hoy en día todos sabemos que la formación de grado es casi ya queda obsoleta para un mercado que te va pidiendo cambios permanentes. Entonces, apuntar a capacitaciones, pero no por ahí también eso es otro efecto, hacemos capacitaciones al tuntum, nos metemos en cualquier curso que aparece, sin tratar de ir ordenando, un poco cuando estabas refiriendo recién de que uno tiene que ir armando, aprendiendo a hacer su currículum. Bueno, como uno tiene que aprender a armar su currículum, tiene que ir pensando para qué uno se puede ir formando. Profesional también. Claro. Me pregunto a veces si los tiempos de formación no condicen con los tiempos de la vida, del día a día. Bueno, te has metido en una discusión universal de nuevo. Claro, porque la verdad, si tenés un periodo tan grande entre la escuela primaria, la escuela secundaria, la formación universitaria y el posgrado, estás gran parte de tu vida preparándote para, digamos, ¿no? Claro. Entonces te has metido con una discusión. Pero quiero señalar tres cositas en los tres temas que vos señalabas que Alejandro decía. Primero, no hemos dicho acá, y no podemos, a él lo matan como funcionario y a mí como profesor, que los que más empleo generan en la Argentina son las micro, pequeñas y medianas empresas, más que las grandes empresas. En la provincia de Mendoza,
casi 46, 47% del empleo la generan aquellas empresas que tienen hasta 5 empleados. Y si le agregás hasta 10 empleados, te vas a 2/3 del empleo. O sea que a veces están pensando en políticas laborales o políticas de empleo para grandes empresas y donde hay que reforzar es las pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Segundo, el sector informal. El sector informal es un sector creciente en la economía mundial y más allá del drama que significa el trabajo no registrado, otra cosa son las nuevas profesiones que están apareciendo y que no sabemos qué hacer con ellas. Lo que se llama, es decir, los precarizados, lo que el Papa de Francisco le llama los descartables, y me refiero desde los trapitos hasta los cuidadores domésticos, desde un albañil que hemos conocido tradicionalmente, no a un autónomo, no a una persona que toma la decisión de ejercer un oficio, una profesión, no un plomero, no un autónomo. Sí hay muchos jóvenes en esas circunstancias, muchísimos jóvenes, y muchas mujeres en esas circunstancias. Con las mujeres el otro problema que tenemos es que si bien es menor la tasa de actividad de los registrados, no en si está en blanco o no, sino de lo que registra el Producto Bruto, porque las mujeres laburan más que los tipos. Las mujeres laburan no solo cuando tienen un empleo fuera del hogar, sino que además laburan al hogar y además de tener esa doble jornada, tienen la tercera jornada de ir a las reuniones de la escuela, ir a las reuniones del club, ir a las reuniones, ¿no? De esto, si está en política ni te cuento, si está en un gremio ni te cuento, ¿no? O sea, la jornada de la mujer no está considerada como debiera. El trabajo femenino, no solo en lo que hace remuneración, que por el mismo trabajo tienen menor remuneración en el 95-98% de los casos, sino que además tiene ese problema, que el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, el que garantiza que la civilización siga adelante, no es considerado trabajo. ¿Cómo se puede llegar a pensar en una política de Estado para que la situación de la mujer equipare a la del hombre? Claro, bueno, a ver, el esquema, cuando hablamos legalmente, no hay una diferenciación entre lo que cobra un trabajador hombre o lo que cobra una mujer. Lo que sí se da dentro del desarrollo de las empresas, que también como estaba refiriendo, se refiere a las empresas grandes, porque las empresas chicas, el trabajo del hombre y la mujer es a la par. Y sí, igual siempre está esta situación de que muchas veces suelen emplear más a hombres que a mujeres. Claro, eso básicamente por la función reproductiva, como estaban diciendo. Acá hay un temor muy grande de los empresarios en cuanto a que una mujer embarazada obviamente va a generar mayores periodos de licencia o de incomodidad que un hombre trabajando. Por eso también yo veo con muy bueno... Pero como si hubiera nacido un repollo. Claro, tal cual, sí, lo más inhumano... Está muy bueno la orientación que hay hoy en día de que la legislación cambie hacia darle también una licencia similar al hombre, con lo cual se equipararían, porque pero el empresario justamente ve esto, su beneficio, digamos. Sí, entonces, en realidad lo que ha pasado es que a veces cuando uno trata de ser protectorio con un sector, lo termina perjudicando. Cuando uno trata de proteger a la mujer, le genera tanta diferencia respecto al hombre que el hombre termina siendo más barato de contratar que una mujer. Entonces por ahí generando la misma equiparación de derechos del hombre, en este caso concreto, donde el hombre no tiene derechos, tiene 2 días de licencia por nacimiento de un hijo, la mujer tiene 3 meses en el ámbito privado y 4 en el público. Bueno, si no vamos acercando esa licencia a la licencia de la mujer, bueno, van a seguir produciéndose estas diferencias. Pero bueno, hay una intención de modificar esas licencias, hay intenciones de bajar lo que son los costos laborales, que también impiden mucho la llegada de trabajadores a... Me pone nervioso el cartel. No, está bien, vos el cartel es para nosotros, vos tranquilo. El ingreso de personas en la medida que los costos para la empresa y para el trabajador, porque el trabajador paga por trabajar. Claro. Ojo que eso es algo que siempre se escapa de las discusiones, que el trabajador paga por trabajar, lo cual es un contrasentido y es un impuesto que no lo vemos, pero bueno, bajando eso se podría generar un incremento en el cobro del trabajador y obviamente una disminución de estos costos de la empresa que favorecería la inclusión de gente. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero ha sido muy interesante poder charlar con ustedes. Un solo temita te dejo planteado para otro día. En el mundo entero se está discutiendo la renta básica universal. Una persona, por el solo hecho de existir, tiene derecho a un ingreso mínimo. Bueno, queda planteado. Hoy se empieza a aplicar en Madrid, hoy, 21 de septiembre.
Bueno, queda planteado Buen dato, entonces el tema, ¿no? Más allá del trabajo en sí mismo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado acá. Roberto, te agradecemos también tu presencia en Distintos Parecidos. Yo agradezco a Coxis por la ropa y nosotros nos volvemos a reencontrar Pasado mañana. Pasado mañana, porque mañana está el Primavera Rock y Señal U hace transmisión especial por el Día del Estudiante, por el Día de la Primavera y la Universidad Nacional de Cuyo integrando el rock, las bandas provinciales, las bandas nacionales van a estar festejando todos con los estudiantes. Mañana transmisión especial de Señal U. ¿No te he visto hacer como hacen los rockeros? Ah, sí. Lo hice. Mañana, sí. Mañana, Primavera Rock. Nos reencontramos nosotros el viernes a las 19 horas. Muchas gracias. Chau, chau.